¿Quieres dejar los papeles aquí? ¿Queréis dejar los papeles? Tú tienes el programa también, Sí, ¿verdad? yo lo tengo. Sí, es verdad. Falta Carmen Hernán. Tiene servicio, sí. Mira, lo voy a poner así. Buenos días a todos y a todas. Un placer volvernos a encontrar en esta sala de prensa en torno a la cultura en estos tiempos en los que tanto nos agrada presentar citas culturales que significan no solamente el triunfo de la cultura, sino también esa oportunidad para encontrarnos juntos, para valorar aquello que se nos dice desde el escenario y también para repensarnos y progresar. Me acompañan en esta rueda de prensa el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también está Carmen Hernán como presidenta de la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura, Emilia Guijarro, que es directora de Área de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz, y Toni Álvarez, compañera de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura. Y decía que nos reúne la cultura y en este caso más concretamente nos reúne la música, puesto que presentamos la 5ª edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, MUM, Music Meeting Market, que se celebrarán en la ciudad de Mérida los próximos días 22, 23 y 24 de octubre, con una previa también el día 21. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tenemos entre los objetivos no solamente la promoción cultural, la participación ciudadana, sino que también pesa mucho en nuestra gestión el objetivo de la profesionalización de los sectores culturales, la internacionalización y la ampliación de la red de contacto de los grupos de música y de los profesionales que trabajan en la industria musical. Y ese es el objetivo, el cometido de estas jornadas profesionales de la música, que se convierten en un espacio de referencia en el que agentes implicados en la industria musical de Extremadura tendrán la oportunidad de valorar el talento creativo de los artistas que trabajan en nuestra región, que están vinculados a nuestra región y que son también embajadores de Extremadura una vez que salen de nuestra frontera. La MUN es, por tanto, un encuentro de profesionales en el que están representados los diferentes agentes del proceso cultural, del proceso musical, como son, por ejemplo, los propios músicos, los productores, las empresas, los festivales, managers, responsables también de festivales, medios de comunicación y diferentes agentes y profesionales del sector. Contamos con profesionales, con programadores, tanto de la región de Extremadura como también procedentes del ámbito nacional y también internacional, con una fuerte presencia por nuestra vinculación y el trabajo continuo que tenemos con Portugal, pero también asistirán profesionales de Reino Unido y de Italia. En esta edición 2021 contaremos con más de 230 profesionales acreditados entre gestores y gestoras culturales, responsables de programación, de salas, de eventos musicales, promotores, artistas, medios de comunicación. Un programa completo, diverso, en el que los agentes podrán diversificar aquellos espacios en los que estén para asistir a showcase, a conciertos, a mesas de debate, a talleres de formación, a intercambios comerciales.
Y además el sábado 23 de octubre se emitirá en directo desde estas jornadas profesionales de la música de Extremadura el programa de Radio Nacional de España, El Gran Quilombo, presentado, como saben, por Consol Science. En él contaremos con artistas, con profesionales asistentes a la MUN y se recogerán también contenidos que formarán parte de todas las jornadas y que después se usarán a lo largo de otros programas de este espacio radiofónico. Pero es un espacio también que no solamente se centra en los programadores. Decía al comienzo que más allá de esta profesionalización, del objetivo de la profesionalización, internacionalización y ampliación de la red de contactos, también uno de los objetivos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes es la participación ciudadana y por ello la MUN, las Jornadas Profesionales de la Música, cuentan también con la ciudadanía y estará abiertos los diferentes espacios para que público pueda asistir a los conciertos, a los showcase programados en los diferentes espacios que nos ofrece la ciudad de Mérida y que siempre están llenos de cultura y que en esta ocasión es el Centro de las Artes Escénicas de la Música, la Asociación de Gestores Culturales y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte quien llenará de música el Acueducto de los Milagros, el Templo de Diana o la Plaza de la Constitución. Es por ello que les invito a participar, no solamente a todos los programadores, a todos los agentes culturales y de la música ya escritos, sino también a aquellos que conozcan ahora este programa, a que se acerquen a las jornadas profesionales de la música y también a toda la ciudadanía a que se integre en ese proceso cultural y musical que tanto nos enriquece como ciudadanos, pero que también nos enriquece como comunidad autónoma, como sociedad y, por supuesto, también a la empresa, a la industria de la música. Dentro del programa me gustaría incidir en los encuentros profesionales que se llevarán a cabo. Hay algo más allá de la exposición de los productos musicales que tienen los grupos que van a participar, de cara a que después puedan girar por diferentes espacios de la región y de fuera de ella. También tendremos, como decía al inicio, una jornada técnica con la que darán comienzo las jornadas profesionales de la música, será el día 21, y en ella tendremos la oportunidad de conocer más de cerca el método Sinudi, que está impartido en el Conservatorio Esteban Sánchez por la profesora Silvia Núñez, que supongo que también ustedes conocerán, y que se centra será el objeto de una jornada que lleva por título Música para todos y para todo. También habrá una mesa de debate enriquecida por todos los profesionales participantes que lleva por título Con y pospandemia, la música en directo es posible. Creo que el título lo dice todo y nosotros lo intentamos hacer día a día con nuestro trabajo por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, por parte también del Ayuntamiento de Mérida, la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales con sus programas y, por supuesto, también por parte de la Consejería de Cultura. Debatiremos en torno a ello con los agentes del sector. Y un último taller, que es la distribución y promoción musical en el mercado digital. Gestiona y distribuye tu web de manera independiente, con diferentes representantes de empresas especializadas en esta materia, que creo que puede ser una herramienta muy útil para los participantes en estas jornadas profesionales de la música, de cara, como decía, a mejorar su profesionalización, ampliar su red de contactos y a llegar a otros puntos más allá de la comunidad autónoma de Extremadura. Espero que salga todo como nos hemos planteado, con el trabajo que se ha realizado de una manera concienzuda por parte de la Asociación de Gestores Culturales, por parte del Centro de las Artes Escénicas de la Música, con la colaboración imprescindible del Ayuntamiento de Mérida, facilitando en todo lo posible que sea un éxito, y espero también que cumpla los objetivos marcados no solamente por nosotros como institución pública, sino también por aquellos que se han inscrito en las jornadas, que vienen a aprender, que vienen a aportar y que vienen también a difundir la música. Así es que nada más, le doy la palabra al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Querida Miriam, secretaria general de Cultura, Tony, gerente de CEDRAMA,
Emilia, Diputación de Badajoz, directora de Agricultura, Carmen, de Gestores, Silvia Fernández, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, y a los técnicos también del Ayuntamiento que están hoy aquí, que han hecho posible, junto con la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, entre otros muchos, que hoy presentemos estas jornadas profesionales. Mira, yo creo que la cultura es economía, la cultura es empleo, la cultura es educación y la cultura es una oportunidad de hacer mucho más accesibles recursos a gente que no tiene esa capacidad. Por eso la organización de estas jornadas profesionales va mucho más allá de un evento, de un concierto o de encuentros de debate. Se trata de ayudar al sector que genera economía y empleo en Extremadura y en España. Y de eso sabemos mucho en Mérida, que llevamos programando año tras año eventos culturales que proporcionan a la ciudad de Mérida recursos, economía y empleo. Hablamos del Festival Internacional de Teatro Clásico, del Estona Music Festival, de todas las actividades que se realizan desde turismo, o como este fin de semana pasado hay dos eventos importantísimos como han sido el primer Festival de Bandas Locales Long Play o, por ejemplo, el Acero Rock, que llevan varias ediciones. Y ahora tenemos estas jornadas profesionales de la música y no nos vamos a cansar de apoyar a la cultura. Por eso también quiero saludar el esfuerzo que el Gobierno de España ha hecho poniendo en marcha un bono de 250 euros para ayudar a los jóvenes a consumir cultura. Porque es una manera de acercar y de dar oportunidad a mucha gente que tiene serias dificultades para poder acceder a este tipo de servicios. Y la cultura puede ser gratuita, como es y como va a ser este fin de semana, o como ha sido el fin de semana pasado en Mérida, o puede tener un coste. Y, por tanto, esa oportunidad que el Gobierno de España nos acaba de dar a muchos y muchas jóvenes de este país que no tienen capacidad económica de acceder a comprar cultura, hay que saludarlo, porque, como he dicho al inicio, al final es economía y es empleo. Así que agradezco mucho a la Junta de Extremadura, como siempre, que se haya fijado en Mérida, que aprovechemos los espacios patrimonio de la humanidad que tenemos, que al fin y al cabo es una manera también de generar marca. Me gusta decirlo cada vez que voy como presidente del Grupo Ciudades Patrimonio: cualquier evento cultural en nuestro país es maravilloso, pero en un escenario patrimonio de la humanidad es único en el mundo. En el WIC Center se pueden ver conciertos maravillosos, pero como los que se ven en el Augusto de los Milagros, pues solo se pueden ver en dos sitios, en Segovia y en Mérida. Así que aprovecho para daros una enhorabuena, de verdad, que tenéis al Ayuntamiento de Mérida para lo que necesitéis. Nosotros vamos a aportar también no solamente recursos de personal, sino también financieros, lógicamente, para poder organizar estas jornadas profesionales de la música, en torno a 30.000 euros de gasto de costo del Ayuntamiento en distintas partidas entre planes de medios y recursos, pero el objetivo final es el que he dicho al principio, y es que la cultura genera economía, genera muchas posibilidades, y el Ayuntamiento de Mérida va a estar siempre que se nos requiera por parte de las administraciones, de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España, colaborando en que así sea. Muchas gracias, ¿verdad?, a la Consejería de Cultura y a la Diputación de Badajoz, y que sepáis que aquí vamos a estar siempre que haya una oportunidad como esta que presentáis ahora. Le cedo la palabra a Emilia Parejo, directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Soy Emilia Parejo, no Emilia Guijarro, y soy la directora del área de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz. Y bueno, a medida que van pasando los intervinientes tenemos menos cosas nuevas que decir, pero sí que es verdad que estamos aquí para presentar la 5ª edición de estas jornadas profesionales de la música, que cuentan con el apoyo, entre otras instituciones, de la Diputación Provincial de Badajoz. Entendemos estas jornadas como un espacio, un punto de encuentro en la que los profesionales, ya sean organizadores de festivales, creadores, músicos, artistas, pueden encontrar un punto común donde no solo mostrarse, sino también donde aprender, donde compartir experiencias, sobre todo después del tiempo que hemos pasado tan difícil, en el que yo creo que el sector musical es uno de los que más ha sufrido. También ha sido uno de los que más capacidad ha tenido para reinventarse, para gozar de esos espacios al aire libre que, por ejemplo, ofrece, como siempre, el Ayuntamiento de Mérida. Es un placer pasear por este caso, por Mérida, cuando hay algún festival, cuando hay alguna actividad, porque parece que la vida vuelve, que la música vuelve a estar en las calles. Pero además, como dice el alcalde de Mérida, Antonio, la música no es solo cultura.
la música es un recurso económico, es un motor económico muy importante, no solo por los profesionales que giran alrededor de cualquier espectáculo que pueda montarse, sino es un motor para las ciudades y los pueblos en los que se realizan esas actividades culturales, en este caso la música. Por ejemplo, Mérida ha estado este verano llena cada fin de semana, generando empleo y generando riqueza. La Diputación va a estar apoyando siempre este tipo de actividades, pero no solo estos grandes eventos. La Diputación es la encargada de apoyar aquellos circuitos que llegan a los municipios pequeños, que de otro modo no podrían llegar. Por eso tenemos diferentes programas que consiguen que a nuestros pueblos llegue la música, llegue el teatro, llegue el circo, llegue la danza, y con ello no solo generar cultura, sino también generar riqueza en esos municipios. Seguiremos, desde luego, apoyando tanto estos eventos importantes como las jornadas de profesionales de la música, como aquellos pequeños en los que nuestros municipios puedan disfrutar de la cultura. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí esta mañana. El motivo de que la Asociación de Gestores Culturales participe, forme parte de este enorme proyecto, de este gran proyecto, es porque realmente dentro de los grandes objetivos de la asociación está sin duda el trabajar por el desarrollo cultural de Extremadura, así en general. En este caso específicamente estamos hablando de un sector, el de la música, que creemos que merece ponerse en valor, reivindicarse y ocupar el puesto que realmente merece. La MUN, que nació desgranándose hace 5 años de lo que era la muestra de teatro, que en el mes de noviembre presentaremos, si todo va bien, esta muestra de teatro. Pues, como decía, esta MUN se desgranó de aquella muestra de artes escénicas en general porque creemos que realmente merece un espacio propio, porque creemos que la música no cuenta con la suficiente representatividad en los espacios escénicos de Extremadura, que están copados casi en su totalidad, sobre todo si vamos al territorio, a los pequeños municipios, por las artes escénicas. Realmente la música tiene poca representación. Por eso nace esta MUN, para dar ese valor, esa presencia y mostrar todo el talento y toda la creatividad musical que hay en Extremadura. Y por eso la Asociación de Gestores Culturales recoge ese guante que nos lanzan desde la Consejería de Cultura, la directora del Centro Dramático de la Música, Antonia Álvarez, que realmente es el alma de este proyecto, sin duda. Y nosotros, como digo, lo recogemos encantadas, porque creemos firmemente que si algo sabemos hacer medianamente, es servir de interlocutores, de ser capaces de ser interlocutores a la vez de los artistas, los creadores, con las instituciones, con los gestores. Somos capaces de aglutinar todos esos sectores y ponerlos en contacto y hacer que se encuentren y que se produzca ese negocio, ¿por qué no decirlo? Realmente esto es una feria, es un encuentro, pero el fin último es que las compañías sean capaces de mostrar su trabajo, de vender su trabajo y de conseguir que se les vea dentro y fuera de nuestro territorio. Eso es el fin último que perseguimos con esto. Todo esto no sería posible y nosotros estamos muy agradecidos a la confianza, como digo, que desde la Consejería de Cultura, la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento de Mérida, en este caso, se nos han brindado todas las facilidades, todo el apoyo, y también Extremadura Avante, que gracias a Extremadura Avante es posible la presencia de artistas y músicos de otros territorios de Portugal. Como decía, agradezco muchísimo la confianza, agradezco infinito el trabajo, porque realmente los gestores somos trabajadores de la cultura, quiero decir, somos los que estamos a pie de calle, los que estamos ahí en contacto
con políticos, con artistas y con el resto de las entidades para conseguir sacar adelante esto, para que esto vaya a buen puerto. Y como decía, agradezco el trabajo técnico de la asociación, que realmente ellos son los que hacen posible esto, desde la dirección artística, la dirección técnica de Tinisaquete, el área de comunicación de la asociación o el propio observatorio de la cultura de la asociación de gestores, que como decía son las compañeras las que hacen posible que esto sea una realidad, porque es muy complicado. Cualquiera que entienda de la producción de eventos puede entender lo difícil que es hilvanar todo esto hasta conseguir que todo salga medianamente bien. Yo creo que la muestra será un éxito, va a ser un éxito de participación. Durante 4 días Mérida se va a llenar de sonidos, de vida. Va a ser magnífico porque la propia ciudadanía también va a tener la posibilidad de disfrutar de estos conciertos, de estos showcase, de todas las actividades que se van a desarrollar, además potenciando y poniendo en valor el propio patrimonio también de Mérida, que es muy importante, esa mezcla de diferentes áreas de la cultura, patrimonio, música. Yo creo que será impresionante. Y decir que esta muestra, que comenzó siendo pequeñita, como decía, en el 2017, cada año se va haciendo un poquito más grande, va creciendo, se va consolidando. Y nosotras somos ambiciosas, nosotros queremos situar esta muestra a nivel nacional, queremos que no solamente sea algo que se conozca en Extremadura, sino que llegue a conocerse en el resto de España y que ocupe el puesto que tienen otras muestras por ahí muy importantes y que todos hemos oído hablar y que no voy a mencionar aquí, pero queremos estar a esa altura, a ese nivel. Para ello, además de nuestro trabajo, nuestro empeño y nuestro saber hacer, necesitamos y vamos a seguir necesitando del compromiso de las instituciones, de la financiación y del patrocinio, y cada vez más. Quiero decir, porque si esto tiene que crecer, se necesita una apuesta cada vez mayor y no dudamos de ello, porque los resultados están ahí y yo creo que merece la pena. Para cualquier aspecto técnico, Toni, ¿verdad? ¿Vas a hablar un poco de algo concreto de la muestra? Sí. Ella conoce mucho más que yo al detalle los entresijos de la muestra. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca la parte quizás más bonita, porque tengo que presentar el programa. Pero antes quiero agradecer sobre todo la confianza que el Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Cáceres, que también participa, la Diputación de Badajoz, la Asociación de Gestores Culturales y el Ayuntamiento de Mérida, si no lo he dicho, lo digo otra vez, y Avante, han depositado en nosotros. Siempre hemos tenido todos, yo creo que el mismo objetivo, y es el de la internacionalización y la exportación de la cantidad de buenos músicos y músicas que tenemos en Extremadura. En este caso se desarrolla en Mérida, en distintos espacios, pero vamos a tener un espacio referente, que es el Palacio de Congresos de Mérida. En él se hará la inauguración y un número importante de showcase. En esta edición, la MUN propiamente dicha, las jornadas profesionales propiamente dichas comienzan el día 22, pero como ha anunciado antes Miriam, el jueves 21 hemos querido tener una jornada técnica para poner en valor ese proyecto tan importante que se puso en marcha por parte del Ayuntamiento de Mérida y del Conservatorio por la profesora Silvia Núñez, que fue Neuroredes y que todavía sigue en funcionamiento, pero que ahora tenemos la oportunidad de contar con Silvia para que a través de una masterclass nos exponga su tesis doctoral, que, para quien no lo sepa, tuvo un sobresaliente en su exposición hace unos días y cum laude. Es una metodología, la metodología Sinudi, que queremos que se replique, creemos que tanto ella como los que la pusieron en marcha, que son el Conservatorio Esteban Sánchez, creemos que es una metodología que puede hacer bien a todos y a todas,
y que de hecho se confirma esa necesidad, ya que hay casi una cincuentena de inscritos en esa jornada, todos con perfil educativo y también perfil asociativo. Creemos que puede ser el principio de la imposición de una asignatura, de una metodología en los distintos conservatorios de España. Y hemos querido ser testigos de esa importante labor que está haciendo Silvia y el conservatorio. Ya entramos en las jornadas profesionales. Tengo que advertir que también se desarrolla la misión comercial inversa que pone en marcha Avante, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Esa misión comercial inversa se realiza para ese objetivo que apuntaba también Miriam antes, que es el de la internacionalización de nuestras bandas fuera de nuestras fronteras nacionales. En esta ocasión están invitados por 6 importadores portugueses, un italiano que estará online porque finalmente no ha podido viajar hasta aquí, y de Reino Unido por razones de pandemia también seguirá las jornadas a través de la red. La inauguración será a las 9:30 en el Palacio de Congresos y el primer showcase será el de La Barca. Mili Vizcaíno y Ruiz nos presentarán su trabajo. Continuaremos con la presentación del circuito Autonalidades. Estamos hablando del viernes 22. El circuito Autonalidades es una relación fruto de las distintas MUN, prácticamente de la primera. Es un circuito en el que tenemos acuerdo de colaboración. Se desarrolla en Portugal en distintas salas, lo organiza Orfeu y ellos nos envían a la MUN un grupo, que en este caso es Dos Boys, y ellos seleccionan un grupo para participar en el circuito Autonalidades, que en este caso el grupo que seleccionaron fue Pelujáncano. El siguiente showcase será Huile Huilazo. Este segundo showcase se realizará junto con el de Autonalidades en la terraza del Palacio de Congresos. Están abiertos los showcase al público no inscrito en la jornada. Previamente, eso sí, pasarán por la mesa de inscripción y tendrán que dejar su nombre, apellido y teléfono para tener constancia de que están allí. Continuaremos en el Palacio de Congresos con los encuentros comerciales. Los haremos de una forma muy dinámica, a través de presentaciones de 5 minutos de las empresas que están inscritas para que los programadores, directores de festivales, etcétera, puedan llevarse la documentación. A las 6 de la tarde pasaremos al Templo de Diana con un showcase de Bambiquina. Le seguirá Fonal con otro showcase y a las 20:30 será la presentación por parte de la ciudad de Évora del Festival Inmaterial y el resultado de una residencia artística que también es fruto de una colaboración, ya viene de otras ediciones junto al Ayuntamiento a la Cámara Municipal de Évora. En esta ocasión será Tosé, un músico fantástico del Alentejo, de Évora, que va a hacer una reinterpretación de su música a través de la bailadora Fonsanta Blanco, de aquí de Mérida. Será algo muy, muy especial que tendrá luego su repercusión en el Festival Arte Arrúa que tiene Évora y que será programado en el próximo verano. Acabaremos la noche con un showcase en la Plaza de la Constitución, arriba donde está el parador, en esa zona de Mala Sangre. El día 23 continuamos con el mismo esquema. Haremos showcase, presentaciones. En este caso los showcase por la mañana serán en el Palacio de Congresos, estará subterráneos.
y Cookie Alegre. Pasaremos al Templo de Diana a las 7 menos cuarto con un showcase de Puerto Urraco. Acabamos con los showcase en el Templo de Diana por ahora, pero volveremos a las 10:30 con un concierto que patrocina el Ayuntamiento de Mérida de Rock and Rolls y de perdonadme inglés, pero es bastante complicado, Remates. En el acueducto tenemos en las distintas ediciones de la MUN hemos tenido conciertos de músicos invitados consolidados. Tuvimos Bucéfalo, Gecko Turner, en este caso Miri Vizcaíno también lo tuvimos en su momento. En este caso serán Gecko Turner con su banda, Luis Pastor y Lourdes Guerra, y Pedro Pastor viene con su banda, pero viene también para acompañar a sus padres no queremos llamarle homenaje, pero sí rendimos un reconocimiento tanto a Luis Pastor como a Gecko Turner por su influencia en la música y en los grupos extremeños. Acabamos el día, como decía, a las 22:30 en el Templo de Diana con Rack Ross y The Rematis. Y el domingo 24 los últimos showcase, después de la mesa de debate que ha comentado Miriam antes, a la 1 y a las 2 menos cuartos consecutivos serán Pedro Cintas y Geyser. Esos serán los showcase que tendremos durante la MUN y que han sido, cuando hablo de showcase, hablo de grupos que han sido seleccionados por un grupo de trabajo que convoca a GCs y que pues son el resultado de una cuarentena de grupos que se presentaron a esta convocatoria. A las 5:30 tendremos la mesa, el taller de mercado digital y dos conciertos muy especiales cerrarán la MUN que no forman parte de los showcase, sino de esa apertura que queremos hacer a la música que llega de otros lugares. Y es Virgen Suta, que viene de Évora, será en el Templo de Diana a las 7, y Sofía Rey, que es una argentina que está haciendo gira por España y viene directamente de la XIR a Mérida para clausurar la MUN. Es un programa, la verdad es que muy amplio, pero queríamos que tuviera presencia el mayor número de estilos musicales en esta MUN. Y insisto en mi agradecimiento a las instituciones que lo hacen posible, como son la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Cáceres, Avante, la Asociación de Gestores Culturales y al equipo, a la buenísima disposición y a la entrega del equipo de cultura de la ciudad de Mérida y el equipo de la Asociación de Gestores Culturales, que sin ellos no sería posible llegar hasta aquí. Gracias. Si hay alguna pregunta, cualquiera de nosotros puede responder. Muchas gracias por las intervenciones. Damos paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta primero sobre la MUN? Tú, Pura. No, yo lo que rogaría es que nos diera la secretaria del programa. Sí. Pura. Luego lo envío. Luego te lo envío. Oh. ¿Alguna pregunta más? El programa os lo podemos mandar a través de prensa, os podemos mandar el programa completo. Pero ahora te doy una copia. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Alcalde, yo le quería preguntar una valoración de presupuestos para la ciudad de Mérida y las inversiones previstas. Gracias. Pues la verdad es que, lo dije el otro día, estoy muy satisfecho. Hablamos de que hay una proyección de más de 24 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para la ciudad de Mérida. Entre esta y las siguientes anualidades, hablamos de más de 9 millones de euros de inversión para el Museo Nacional de Arte Romano,
hablamos de más de 1.150.000 euros, 1.150.000 euros para la climatización del Museo Nacional de Arte Romano, hablamos de 2 millones de euros para la rehabilitación del convento de la Freila, en el entorno de la Basílica de Santa Eulalia, hablamos de casi 8 millones de euros en la rehabilitación del puente de hierro, de nuestro puente de hierro del ferrocarril, hablamos de la finalización del Teatro de María Luisa con casi 700.000 euros, que como sabéis lo tendremos a final a principios del año que viene, enero-febrero. Hablamos del desdoblamiento de la Nacional 630, que viene en dos partidas muy concretas, una de rehabilitación de vías propiedad del Ministerio, porque hay que recordar que es una carretera nacional a día de hoy, y ese presupuesto de cerca de 2 millones de euros viene también en esas partidas. Pues yo creo que lo más importante no solamente lo que se presupuesta, que es algo obvio, sino lo que se ejecuta. Entonces yo lo que sí quiero es que sepan los vecinos y vecinas de Mérida que voy a ser muy exigente para que las licitaciones y los inicios de la obra del Museo Nacional de Arte Romano, de su climatización o de la Nacional 630, en ese desdoblamiento que va desde el Colegio de las Josefinas hasta la entrada de Cáceres, se liciten y se inicie la ejecución en el año 2022. Pero evidentemente, ya le digo, también están las Freilas, que posiblemente se iniciará la licitación y ejecución ya mismo. Son inversiones importantísimas, más de 24 millones de euros proyectados en los siguientes años. No ha habido nunca, y pueden tirar de hemeroteca, una proyección de inversión tan importante en la ciudad de Mérida y en tantos sectores tan distintos. Así que muy satisfecho. Yo creo que en esto también hay que hacer una valoración un poco objetiva, ¿no?, para no engañar. Algunos años las cantidades que van en los presupuestos generales para las ciudades son inferiores porque evidentemente la proyección que hace el Gobierno de España es para el conjunto del país. Yo pediría también que no hiciéramos la reflexión de la competición de cuántas ciudades tienen más dinero, porque es si me permite la expresión, un fraude a la ciudadanía. Las inversiones que se proyectan son las que se creen o consideran necesarias en un momento determinado, y hay algunas que son prioritarias y otras que no. Y, por tanto, se le da prioridad a dos inversiones que ya llevaban tiempo, como son el Museo Nacional de Arte Romano o la 630, que, como he dicho, voy a exigir que se liciten y inicie la ejecución de la obra en el 2022. El museo, yo he sido el artífice de que se aparezca la partida de 60.000 euros del Museo Visigodo. Lo he pedido yo expresamente, primero porque no vale la redacción de un proyecto 60.000 euros, vale 400.000 euros de un Museo Nacional, y segundo porque el Gobierno municipal tiene ahora mismo otra prioridad, que es el Museo de Historia y Arqueología de la ciudad de Mérida. Y en el mes de noviembre presentaremos el proyecto y los fondos con los que vamos a llevar a cabo ese museo. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.